Buenos días, ¿sí me escucho? Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Esta hermosa mañana tenemos la hermana. Dios le bendiga a la hermana que está hasta atrás. Si no se escucha, acá hay lugar adelante, ¿verdad? Si nos escuchamos, pues perfecto. Nos gozamos que hay invitados. Veo que hay aquí con Asael. ¿Son de Santiago, Asael, o sí son americanos? Ok, estamos ahí muy internacionales. Qué bueno que están entre nosotros. Vamos a estudiar esta mañana la palabra. Esperamos que seamos edificados. ¿Sí me entienden, Asa, o me traduces? Sí me entienden. Ok, muy bien. No se crea. Una vez me tradujo en una clase de jóvenes Bruno. Me acuerdo mucho y ya me sentí importante porque nunca me habían traducido con Bruno. Pues Dios es bueno, hermanos, y nos permite estar aquí el día de hoy. La lección que vamos a ver es la lección número 6 para aquellos que tengan su librito. Fanal. La lección número 6 ¿es la doctrina de la predestinación una creencia fatalista? Esa es la pregunta. El tema de la clase en formato de una pregunta. ¿Es la doctrina de la predestinación una creencia fatalista? No sé si usted, hermano, haya escuchado o haya alguna vez esa acusación hacia la doctrina de la predestinación, que es una doctrina fatalista. Vamos a brevemente analizar si tiene un sustento el que se denomine que la doctrina de la predestinación, que descansa en las Escrituras, tiene un sentido, pues digamos, filosóficamente fatalista, ¿verdad? Pero que sea Dios con su Espíritu Santo esta mañana el que nos enseñe, el que nos hable, y Él es el que aplica esta palabra a nuestros corazones. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te rogamos, Señor, que nos conceda la sabiduría, la sencillez, la claridad para estudiar tu palabra, Señor, y que estos minutos que tú nos permites estar en esta clase, Señor, sea de provecho para nuestros corazones y podamos tener el gozo, Señor, de sabernos amados por ti, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas veces la doctrina de la predestinación es una doctrina malentendida, a veces distorsionada y a veces hasta caricaturizada, ¿verdad? Esta doctrina. El asunto es que esto ocurre tanto por gente inconversa, que no conoce al Señor, pero a veces lo más lamentable es que creyentes ya cristianos también, la doctrina de la predestinación no es entendida y por consecuencia tiene conductas en la manera de vivir que no van a descansar en la palabra de Dios. ¿Cuáles son estas consecuencias que puede haber de no entender la doctrina de la predestinación? Una apatía en la manera de vivir, un conformismo espiritual, una frialdad, a veces hasta una pasividad en el evangelismo, porque decimos, si Dios, o la gente dice, si Dios ya tiene a los suyos desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué me desgasto predicando el evangelio? Si de alguna manera estas personas, pues Dios va a hacer, va a llegar a sus oídos o a sus corazones. ¿Para qué salgo y comparto el evangelio? Pero vamos a ver que estas son distorsiones de la predestinación que no están en la palabra de Dios. Ahora, ¿pero en qué consiste el tema de esta clase? ¿En qué consiste el fatalismo? El fatalismo es una corriente a veces entendida filosóficamente, que es enseñado, que tiene algunas características. No sé si he escuchado la palabra determinismo y a veces fatalismo. El determinismo filosófico sí tiene una raíz de causa y efecto. Aunque cree que todo está determinado, sí cree que hay una raíz de que si yo hago algo obtendré una determinada consecuencia. Pero en el fatalismo es la creencia de que todos los acontecimientos presentes, pasados y futuros
han sido determinados o bien por Dios o por una fuerza impersonal que dirige el destino de los seres humanos. Es el fatalismo. Para algunos griegos del mundo antiguo, el poder del destino era tal que aún los dioses se tenían que someter a tal poder. Imagínense la creencia griega de que aún sus mismos dioses no escapaban al destino que tenían que llevar. Ese era un poco el fatalismo. Ahora, aunque no negaba el libre albedrío, sí sometía su libertad a una resignación. Voy a tratar de explicarme. Aunque el fatalismo no niega la libertad, un libre albedrío, este libre albedrío es casi inútil porque al final de cuentas se va a realizar lo que el destino ya tiene marcado para cada quien. No sé si me puedo explicar, ¿verdad? Ese es el fatalismo. Se dio mucho en la antigüedad en una corriente filosófica llamada los estoicos. No sé si hemos escuchado la palabra, o usted la ha escuchado, que dice, esta persona resistió estoicamente el sufrimiento. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? ¿Qué es resistir estoicamente? Es resistir resignadamente lo que el destino tiene. Ay, mijito, ya se puso necio. Y era resistir resignadamente el destino que ya estaba marcado sobre cada persona. Ese era el fatalismo. Y de eso se acusa a veces a la doctrina de la predestinación. ¿Para qué esforzarse si el destino de las personas o bien ya está a unos para gloria y a otros para perdición? ¿De qué? Entonces la libertad en el fatalismo casi es inútil. ¿Para qué me apuro en creer en Dios o no creer en Dios si el destino ya está trazado? O una pregunta, hermanos, ¿es la predestinación una doctrina fatalista? Pregunto, ¿fomenta la resignación ya que todo está en manos de Dios? ¿Quita la libertad puesto que Dios es quien escoge? ¿Usted qué piensa? ¿Ya no somos libres puesto que Dios es quien escoge? Bueno, vamos a ver en esta clase algo de esto ya que nadie me contesta. No hubo respuesta. Primero, ¿cuál es la diferencia entre el fatalismo y la doctrina bíblica de la predestinación? Aunque los griegos creían que aún los dioses dirigían los destinos de los hombres, la mayoría creía que el destino era una fuerza impersonal, o sea, no era un dios el que dirigía, sino era algo abstracto. El destino era tan fuerte que ya estaba marcado. Fuerzas cósmicas o lo que sea. En el judaísmo y en el cristianismo esto no ocurre de esta manera. No es una fuerza impersonal la que dirige los destinos de los hombres, sino el control está en un Dios personal y soberano que desde el Antiguo se revela en Jehová y en el Nuevo Testamento también en su Hijo Jesucristo. No es el azar, no es la vida, porque a veces como cristianos usamos, no es que la vida, el destino, sino es Dios mismo. Isaías 14:24, si alguien puede leerlo, hermanos. Amén. Gracias, hermana. Vemos que no es el destino, sino hay un Dios personal que se revela a través de las Escrituras y nos enseña que Él es el que tiene el control de todas las cosas en la tierra. A veces
Me choca mucho cuando escucho a un inconverso lo paso, pero cuando un cristiano menciona la palabra, es que fíjate, es el karma, pues, es el karma, que algo hiciste. Eso me choca porque el karma es algo que se crea en la religión, que se cree, mejor dicho, en las religiones orientales, ¿verdad? Al parecer en el budismo, donde si tú haces algo, hay una acción impersonal que en algún momento de tu vida se te va a regresar. No, hermanos, no es el karma, sino es un Dios también que lo bueno lo recompensa y lo malo también lo castiga. No es el karma, no es la vida, no es el destino. Creemos en un Dios personal como cristianos. Hay una pregunta, ¿la predestinación anula la responsabilidad humana? Es como vimos, esto es una creencia fatalista que cree esto de la doctrina de la predestinación. El fatalismo muchas veces ve al ser humano como una criatura indefensa ante el poder inexorable del destino. O sea, la persona es una víctima ante la fuerza abrumadora de la vida o del destino. Eso cree el fatalismo en cierta manera. Vemos en la Biblia, en las Escrituras, que esto no es así. El hombre tiene una libertad para bien enderezar su camino y a la vez esto cambiar su vida. Podemos verlo en Isaías 55, hermanos. Le pido que abra sus Biblias en Isaías 55. Si fuera fatalista la situación, pues vamos a resistir a lo que la vida venga, ¿verdad? Sus vicisitudes, soportémoslas. Y como dicen, a como venga la situación, vamos a enfrentarla. Pero ¿qué dicen las Escrituras? 55:1 del libro del profeta Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, y a Dios nuestro, el cual será amplio. Vemos que la Biblia nos enseña que hay una libertad donde el hombre también puede tomar la decisión y venir al Señor, ¿verdad? Estas invitaciones son sinceras y reales. Las excusas de si no soy elegido, ¿para qué buscar a Dios? No tiene sentido. Dios dice, venid, comprad, ¿verdad? Sin dinero, leche, vino, etc. Entonces, las invitaciones que Dios hace son sinceras, no descansan. A veces he escuchado como si esa invitación fuera condicional, pero la invitación es de esa manera: arrepiéntete, ven al Señor, y Él cambiaría el destino de ellos que estaban en esa situación. Otra creencia del fatalismo, hermanos, es que no importan los medios, el resultado siempre será el mismo. O sea, el fatalista decía, pues no importa lo que tú hagas. Al final de cuentas, actúes o no actúes, o actúes de una manera o de otra, al final el resultado de tu vida terminará siendo el mismo. Las acciones no cambian mucho el resultado final. Si creyéramos esa corriente filosófica, al final de cuentas los actos serían poco relevantes, no tendrían mucho sentido buscar de Dios, no buscar de Dios. ¿Para qué vengo hoy esta mañana y me despierto y vengo a la iglesia o no vengo a la iglesia? Si al final de cuentas los actos no harían ninguna o poca diferencia. Un fatalista diría algo así: ¿para qué busco a Dios si soy elegido? Él me salvará. Esa sería una lógica de un fatalista. O también lo siguiente:
Dios, casi no me escucha. ¿Sí me escuchan? No solo Dios estableció el resultado. ¿Cuál sería el resultado final en la predestinación? La salvación de su pueblo, ¿verdad? Si nos vamos más adelante, la glorificación. Pero, ¿cuál es el medio que Dios estableció para lograr ese fin? La predicación del Evangelio. ¿Cómo Dios trae a los suyos? Por medio de la predicación del Evangelio. Aunque Dios es soberano, aún en su soberanía estableció la forma en que iba a traernos, dice el apóstol Pablo, y lo hizo a través de la locura de la predicación. Es una locura porque si vamos al siglo I, enseñar que Dios salva a la humanidad, bueno, primeramente que Dios se encarnó en un carpintero, del pueblo más insignificante o de los pueblos más insignificantes de Judea, y por medio de ese carpintero que murió, Dios iba a salvar a la humanidad. Para un griego sería una completa locura, una insensatez. Bueno, es la forma en la que Dios trae a su pueblo. Hay un caso en la Biblia, ¿usted se acuerda de Cornelio? ¿Se acuerda del ejemplo de Cornelio en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con Cornelio? ¿Cómo Dios, aunque Cornelio, como dice la Biblia, ¿verdad? Yo creo que él lo buscaba como es a tientas, pero Cornelio no era salvo. Primero se le presenta ¿a quién? ¿Se acuerda? Para que vaya y le predique a Cornelio. ¿Alguien lo recuerda, hermanos? A Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, por medio del Espíritu Santo, recibe una visión y le dice que vaya con Cornelio y predique el Evangelio. Era necesario que Pedro se desplazara kilómetros hasta Cornelio para que él recibiera el Evangelio. ¿Que Dios no lo podía salvar? ¿Por qué no se le presentó en visión? Si se le presentó a Pedro, ¿por qué no se le presentó en visión a Cornelio? Porque dentro del propósito de Dios es la predicación de la palabra, la forma en la que Él trae a los suyos. Pedro se resiste al principio, afirmando que él era un gentil, un inmundo. Dice, yo nunca he estado en contacto con algo inmundo. Dice, no llames inmundo a lo que Dios ya limpió. Entonces le dice, ve y predica. Y cuando recibe el mensaje Cornelio, se bautiza, cree y es salvo junto con su familia. Entonces, vemos que la forma en la que Dios trae a los suyos, a sus predestinados, si queremos, a su pueblo, es por medio de la predicación del Evangelio. La orden de Jesús también es muy clara. Id por todo el mundo a toda criatura. La forma en la que Jesús mismo atraería a los suyos es por medio de la predicación. Vamos a analizar el Hechos, hermanos, 18, 5 al 10. Para que confirmemos esto que venimos mostrando. Me voy a salir de aquí, pero el asunto es que si vuelvo a entrar, va a estar complicado. Les dije, permítame. Es que estos aparatitos no tienen palabra de honor. Me traicionan. 5 al 10. ¿Alguien podría leerlo, por favor?
Amén. Gracias, hermano. Voy a hacer varias preguntas para aclarar esto, hermanos. Pablo, ¿dónde está? En Corinto. Gracias. Está en Corinto. Él intenta predicar primeramente, como era su estilo, en una sinagoga. En la sinagoga lo rechazan y dice que solamente cree uno principal de la sinagoga, cuyo nombre es Crispo, ¿verdad? Verso 8. Pero los judíos se le echan encima y lo rechaza, etc. Pablo, creo, por lo que dice este pasaje, en cierta manera como hombre se puede atemorizar, porque los judíos se echan en contra y el Señor le dice: no temas, Pablo. Pero ¿qué más sigue diciendo en esta visión el Señor? Habla y no calles. Vamos a regresar. ¿Cuántos habían creído en Corinto todavía? Crispo, nada más, ¿verdad? Y nada más. ¿Pero qué sigue diciendo el Señor? Habla y no calles. ¿Pero por qué? ¿Qué más? ¿Porque qué? El Señor le dice: yo tengo mucho pueblo en Corinto. ¿Pero cuál pueblo si solamente había creído Crispo? ¿Me estoy explicando, hermanos? Había un pueblo que Dios ya había destinado para él, que no había escuchado el evangelio, pero ¿cuál fue la orden del Señor? No le dice: pues regrésate a Macedonia porque yo ya tengo pueblo y en algún momento lo voy a salvar. Le dice: habla, le dice el Señor, y no calles. Yo tengo un pueblo, pero ese pueblo que aún no me ha conocido, necesita escuchar la buena nueva del evangelio. ¿Cuánto pueblo el Señor tiene a veces aquí? Imagínense que usted diga: yo vivo en una colonia que se llama Fuentes de Santa Lucía. Tengo pueblo en Fuentes de Santa Lucía. Habla y no calles. ¿Pero cuál pueblo, Señor? Si yo veo que puro borracho al lado hace fiestas a cada rato. Empiezan con puras onceras ahí. Me explico. Entonces el Señor diría: tú habla y no calles porque yo tengo un pueblo ahí en esa colonia. Esa gente solamente vendrá al Señor por medio de la predicación del evangelio. El evangelio es necesario. Por eso la urgencia de compartir la palabra del Señor, porque Dios, si va a traer a los suyos, lo traerá por medio de nuestra. Por eso dice que aún los ángeles anhelan hacer lo que nosotros hacemos. Es un misterio cómo el Señor utiliza un vaso de barro como usted y como yo, para llevar a la eternidad a otra persona por medio de un mensaje que nos concedió. Pero tal vez en este momento no dimensionamos lo que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Un mensaje algo tan grande, tan glorioso que el Señor nos concede, y es hablar solamente de lo que Dios ya hizo en la persona de su Hijo Jesús. Estamos terminando, hermano. Yo sé que está volteando, ahí está todavía el pastel, no se lo han llevado. El fatalismo conducía a una actitud de resignación. Si ya todo está decidido, si todas las cartas están marcadas, pues vamos a afrontar ya lo que venga como con un sentido meramente de resignación. Ya sea las tristezas, las pocas alegrías que nos dé la vida, pues vamos a tomarlo como venga, ¿no? Pero me llama la atención el caso del apóstol, también de Pedro y de otros personajes en el Nuevo Testamento. Si la doctrina de la predestinación fuera fatalista, nos generaría una actitud de resignación. Pero mira lo que está en el libro de Filipenses. Pablo tenía un gozo en cada capítulo, repite innumerablemente la palabra gozo, y él está en prisión. Pablo sin duda nunca sería un estoico que soporta su situación con una
con un sentido de resignación, ¿verdad? Pablo es un hombre gozoso en medio de sus dificultades. Y mientras leía la epístola a los Filipenses, me preguntaba, ¿cuál es la razón que Pablo tenía para estar gozoso? ¿Verdad? Y la leía y despacito, ¿cuál es la razón en la que el apóstol le dice, o sea, que él está gozoso? ¿Por qué? Que le dice a los filipenses. Y me encontré con el capítulo 1, verso 20. Y dice el apóstol, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para el pasaje tan conocido, porque para mí el vivir es Cristo. Hay una verdad que dicen los psicólogos, que aquí sin saberlo el apóstol era una realidad, ¿verdad? Decía que los hombres que más soportan la adversidad son los que creen tener una razón superior a sí mismos para vivir. O sea, que tienen un motivo de vida más grande que ellos mismos. No es mi felicidad lo que pueda lograr, lo que pueda alcanzar. Un ideal, si quiero llamarle un ideal, un pensamiento, algo más grande que le sobrepasa. A veces el nacionalismo puede ser un ideal, etcétera. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. En este año que el Señor me concedió ir a Guadalajara, compré un pequeñito libro de un hombre que se llama Viktor Frankl. Como cultura general, pues usted lo puede adquirir, ¿verdad? No hay ningún problema. Este hombre era un psiquiatra de profesión que estaba preso durante la Segunda Guerra Mundial en un centro de, ¿cómo le llamaban? Campo de concentración nazi. Y en este campo de concentración, aunque él era un preso, veía y observaba que las personas que sobrellevaban el dolor, la humillación, lo aberrante que era esta situación como ser humano, que probablemente ya la calidad de ser humano era casi indescifrable, ¿verdad? Ya era algo tan terrible. Era aquellos que tenían un pensamiento superior a sí mismos, que no se veían en esa situación, sino contemplaban, ¿sabes? Que yo quiero hacer algo, tenían un ideal. Dice que había un maestro que sembraba, yo si salgo de aquí quiero que la educación, etcétera, plantearla en mi comunidad, etcétera. Pero tenían un ideal más alto que ellos mismos, decía Frank. Frank era un judío, no era cristiano, por eso estaba ahí. De hecho, él pudo librar la muerte y pudo salir con libertad. Y él afirmaba, estas personas que tenían ese ideal, esa razón de vivir, nunca perdieron su sentido de humanidad. Los demás que solo se veían a sí mismos terminaron siendo ya poco menos que seres humanos. Habían perdido su misma, ¿cómo llamarle? Dignidad. Ya no tenía ninguna dignidad ni razón de ser. Y cuando recordaba esto mientras leía Filipenses, el apóstol Pablo tenía un ideal, una razón que sobrepasaba a sí mismo. Y creo que no hay una razón, estoy seguro que no hay una razón o un ideal más grande que lo que tenía el apóstol. Y lo acabamos de leer en Filipenses 1:20 y 21. Decía, ya sea para vida o para muerte, si me pasa esto o si yo salgo, Cristo será glorificado, decía el apóstol. Él tenía una razón de ser que ni las circunstancias podían demeritar su anhelo de que Cristo fuera glorificado. Hay un pueblo al que yo le prediqué, ustedes siguen creciendo y conociendo al Señor allá afuera, le dice a los filipenses, y aunque yo esté encerrado, Cristo es glorificado porque yo alcancé a predicarles a ustedes, y ustedes a su vez han predicado en Filipos,
salga vivo o no salga vivo de aquí, decía Pablo, Cristo es glorificado por medio de la predicación del Evangelio. Con esto estamos terminando, hermanos. Yo creo que cualquier circunstancia que lleguemos a pasar, ¿verdad? Como cristianos, nosotros no vamos a soportar estoicamente una prueba, simplemente como alguien que tiene que pasar algo con resignación. Hay un gozo que el Señor nos ha dado al conocerle, y lo que estemos pasando tiene una razón de ser, un propósito. No obedecemos a un destino frío, cruel, que simplemente nuestras cartas estén marcadas. Qué gozo que el cristiano tiene un destino, ¿sí? Pero marcado no por una fuerza impersonal, sino marcado por un Dios que le ama. Qué gozo saber que lo que ocurre no obedece a un destino, ¿verdad? Que a veces puede ser frío y despiadado, sino un Dios que aún en el dolor, como el apóstol Pablo nos enseña, Cristo es glorificado, aunque a veces ni entendamos por qué estamos pasando determinadas circunstancias, porque a veces Dios no nos va a decir por qué pasamos determinadas circunstancias, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Hay un plan, hay un propósito, y ese propósito proviene de un Dios que me ama. Y cada quien lo puede decir en su mente o en sus labios. Mi destino no obedece a una fuerza impersonal, sino a un Dios que es todopoderoso, que es amoroso, que es misericordioso, que es bueno. Me conmueve pensar que los hilos del destino no están en el cosmos, no están en las fuerzas, ¿cómo puede llamarle usted el destino, verdad? Sino un Dios que nos ama, hermanos. Y aunque no lleguemos a veces a asimilar la prueba, hay una convicción que nos da el Espíritu Santo, que nos fue dado, de que Dios sigue siendo bueno. Así como Job, ¿verdad? Que lo había perdido todo, pero a la vez él se mantenía firme de que Dios seguía siendo bueno. Y lo que hacía es, él sabe lo que hago. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay algo, y todo lo que yo no sé, él lo sabe. Ese es el asunto. El Dios al que servimos, todo lo que aquello que yo desconozco, él sí lo conoce. Y él tiene un propósito más grande. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son a veces cortitos, ¿no? No llegan más allá de medio metro de mi nariz, que ya es decir, y no encuentro razón de ser. Pero Dios tiene pensamientos grandes y él sabe, porque ama a su pueblo, ¿verdad? Ama a su pueblo, se ha establecido un propósito, y ese pasaje tan conocido de las Escrituras, y todas las cosas obran para bien, para él, para los que le aman y a los cuales él se ha propuesto amar desde antes de la fundación del mundo. Entonces descansamos en eso, hermanos. En esta mañana salga de esta puerta descansando en un Dios que es verdad, tiene el control de todas las cosas, pero no es un Dios que no se preocupe, o es un Dios impasible, ¿verdad? Los teólogos le llaman impasibilidad. Un Dios que ni ama, ni se enoja, ni esto, ni el otro, no. Es un Dios que ama y nos ama y ha entregado a su Hijo por usted y por mí. No sé si hay una pregunta, un comentario, algo, hermanos, que la clase le haya generado alguna duda o se haya gozado en algo comentado. Si no, si ya está pensando en el pastel, nos vamos. Amén. Así es, hermano. Hermana.
Amén. Así es. De hecho, usted lee del libro de los Hechos, válgame la redundancia, ¿verdad? Y se da cuenta que esos hombres de Dios, ¿por qué entregaron sus vidas hasta el extremo de las prisiones, de los azotes, etcétera? Porque no había otra forma de traer a los suyos, a los que Dios ha destinado por medio de la predicación, ¿verdad? Hermano Francisco, dígame. Amén. Amén. Así es, mi hermano Francisco, toda la razón. Decía irónicamente Spurgeon, ¿verdad? Pues cuando le preguntaron, ¿y tú por qué predicas a todo mundo? Si solamente crees que algunos van a ser salvos. Dice, es que no les puedo levantar la etiqueta del saco para ver si son predestinados. Yo hago lo que mi Señor me dice, predicar a todo el mundo, y eso es lo que hago. Lo demás está en el designio del Señor. Por eso la comisión, id y predicar a toda criatura. El que creyere, eso ya no está en nosotros. Es más, nosotros ni salvamos a nadie. ¿Qué vamos a salvar a alguien? Lo que hacemos es compartir. Y la obra la hace el Señor. Entonces, nuestra misión es compartir. La salvación, como dice desde el Antiguo Testamento, la salvación es de Jehová. Él es quien quien toca el corazón. Yo llego hasta el oído de la persona. El que llega al corazón del hombre es Dios a través de su bendito Espíritu Santo. Entonces yo hago lo que Dios me manda a hacer. De lo demás se encarga el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos dé ese entendimiento, como dice nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Para predicar a todos. A veces lo vemos tan perdidos que decimos, pero está tan perdido. Yo le hablo a alguien que pueda tener un diálogo amistoso con él. El otro es un enojón, borracho, ¿no? O sea, está siempre tan enojado, ¿cómo le voy a predicar? Me da para esta cosa, me voy a descontar si me la acerco, ¿verdad? A veces pensamos así, pero los enfermos no tienen necesidad. ¿Cómo dice? Los sanos no tienen necesidad. A veces queremos agarrar a la persona más moral para predicarle el evangelio, ¿verdad? Aunque también ellos lo necesitan, el moralista. Pero para los enfermos es a los que vino el Señor y los que necesitan la medicina del evangelio. Si no hay alguien más, hermana Edith. Claro que no, hermana. Adelante. ¿138? Amén. Amén, hermana. Dios es bueno y en sus propósitos, a veces hasta, no a veces, generalmente hasta el dolor tiene propósitos en nosotros. La prueba, el sufrimiento están dentro del propósito de Dios, pulir nuestros corazones, desarraigarnos a veces de nuestro sentido que nos ata a veces, ¿verdad? Como seres humanos y nos acerca más a la gloria, ¿verdad? A lo eterno. Muchas gracias, hermana Edith. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias porque eres bueno, Señor, porque nos has amado. Nos has sacado, Señor, de nuestra vieja manera de vivir. Hoy nos permites estar en tu casa. Nos has mostrado tu bondad, Padre. Muchas gracias. Te pedimos que nos des esa fuerza, Señor, esa valentía, si no la hay, de compartir tu palabra, en donde nos permitas estar en nuestro trabajo, Señor, en nuestro vecindario, que nuestro testimonio
y el Evangelio pueda caer en tierra buena, Señor, y cumplir ese mandato que nos has dado. Muchas gracias por tu amor y llévanos con bien a mis hermanos en sus trabajos, Señor, en sus oficinas, sus talleres. Que tu presencia siga estando con nosotros, que no se vayan al salir de aquí, que sigamos, Señor, gozosos y alegres de saber que nos amas. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.